Abran su Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos de esa sección, Romanos capítulo 10, empezando el versículo 1. En lo que lo encuentran, esta mañana, ¿verdad?, mencionaba o hacía la pregunta de por qué eligió Dios a Israel para ser el pueblo elegido. Y en lo que comentaba era que el deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de Él, ¿verdad? Pero, como decía, en su mayor parte Israel falló en esa tarea. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos explica en estos versículos. Romanos 10, vamos a estar leyendo del 1 al 13. Entonces, en su mayor parte, ¿verdad?, Israel falló en esta tarea. ¿Por qué? Creo yo que simple y sencillamente porque Israel, y es el tema de hoy, Israel no entendió el objetivo de su historia. Israel no entendió el objetivo de su historia. Romanos 10:1 dice así. Me van a disculpar un poquito de alergias. Romanos 10:1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, o sea, refiriéndose a los judíos, dice, es para su salvación. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Así es de que, ¿por qué eligió Dios a Israel para ser su pueblo elegido? Creo yo que sería razonable si alguien preguntara: ¿por qué Estados Unidos se pasa el tiempo en la actualidad, ¿verdad?, pensando en el problema con Israel? Sobre todo con el problema, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento de los tiempos bíblicos, el antiguo Israel, ¿no? Mire, Pablo en su carta, en esta carta de Pablo a los Romanos, desde los capítulos 9 hasta el capítulo 11, Pablo trata principalmente con el problema del fracaso de Israel. El fracaso de Israel en encontrar la justicia ante Dios y por consiguiente la salvación y la vida eterna. ¿Okay? En su mayor parte ellos fracasaron. Ahora, en cuanto al resto del mundo, ¿verdad?, los llamados gentiles como usted, como yo, los expone Pablo en Romanos capítulo 9. Sin embargo, ocupan un segundo lugar en la mente de Pablo a lo largo de todos estos versículos. ¿Por qué? Bueno, porque el asunto principal una y otra vez ¿es acaso Israel el pueblo elegido de Dios o por Dios? Y si es así, ¿qué fue lo que falló? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos eso? Así que permítame enfocarme en la razón principal, ¿sí?, la razón principal de ello. Y según el esquema de Dios, ¿sí?, lo primero es que Israel, déjenme ponerlo en esta forma, Israel es como el teatro histórico, ¿sí?, el teatro histórico donde el drama de cada alma humana es escenificado a la vista de todos. ¿Sí? Lo voy a repetir. Israel es el teatro histórico donde el drama
de cada alma humana es escenificado a la vista de todos. En otras palabras, lo que sucede espiritualmente dentro de usted y dentro de cada persona ha sucedido en Israel a lo largo de su historia. ¿Sí? Y la historia es narrada de manera que podamos vernos a nosotros mismos y de que podamos más que nada hacer entender al mundo. Así que entonces, si usted verdaderamente quiere saber cuál es su propia condición espiritual ante Dios como ser humano, si quiere conocer los más grandes problemas del mundo, si quiere, usted puede aprenderlo mirando precisamente la historia de Israel, según es interpretada en la Escritura, según es interpretada bíblicamente. Y describo esta verdad partiendo a partir de las palabras del apóstol Pablo. Romanos 3:19, ahí Pablo dice, ahora bien, note este versículo, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, o sea, es decir, la ley del Antiguo Testamento para Israel, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, Israel. Dice, ¿para qué? Para que toda boca se calle, y escuche bien, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Sí? ¿Ve lo que sucede aquí? Dios trata con Israel en su ley, no solo para tener las cuentas claras con el solo Israel, sino para tener las cuentas claras con el mundo entero. ¿Verdad? O sea, Dios le dice esto a Israel: cada boca debe ser callada, la de usted y la mía. En otras palabras, Israel, pudiéramos decir, es una pequeña representación de nuestra conciencia. Israel, como decía, es un teatro donde podemos mirar nuestras propias luchas espirituales escenificadas en la historia, ¿sí? Aprender lo que ellas significan y sobre todo cómo responder ante ellas. Esta es una de las razones por la cual la iglesia primitiva, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Es una razón, repito, por la cual la iglesia primitiva nunca dejó el Antiguo Testamento, a pesar de que ya Cristo había venido y sobre todo había cumplido a cabalidad todas las esperanzas del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Cristo se cumplió la profecía bíblica. Así que, entonces, permítame intentar explicar ese teatro, como me refiero, ese teatro un poquito más ampliado, ¿no? Hay varios puntos que quiero, antes de entrar al texto, aclarar. Primer punto: cada corazón humano, ¿sí? Cada corazón humano tiene en sí un modelo de la ley de Dios escrito en él, ¿sí? Cada corazón humano tiene en sí un modelo de la ley de Dios escrito en él. Pablo dice en la carta, ¿sí?, a los romanos, y sobre todo refiriéndose en este versículo a los gentiles. Romanos 2:15 dice, ya que muestran la obra de la ley, refiriéndose a los gentiles, ya que muestran la obra de la ley escrita, dice, en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, ¿sí? Así que tenemos, ¿sí?, dentro, escrito en nuestros corazones, un modelo de la ley de Dios, mientras que Dios le dio a Israel un modelo de la ley escrita en el Antiguo Testamento. O sea, el nuestro es, vamos a decirlo, invisible, ¿verdad? Pero el de Israel es visible, legible, lo podemos ver en la Escritura, ¿verdad? Por eso enfatizaba, cada corazón humano tiene en sí un modelo de la ley de Dios escrito en él, ¿sí? Ese es el primer punto. Segundo punto que quiero resaltar es que todos fallamos en guardar la ley que se nos dictó, ¿sí? Pablo dice en Romanos 3:9, dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, ¿verdad?, o gentiles, están todos, dice, todos bajo pecado, ¿verdad? Así que no solo tenemos entonces un modelo de la ley escrito en nuestros corazones que Israel tenía, ¿verdad?, por escrito en el Antiguo Testamento, sino que nosotros y ellos, escúcheme bien, nosotros y ellos, los dos, fallamos en guardarlo. ¿Por qué? Todos pecamos, ¿sí? Oh, pero el pecado de Israel es más claro. ¿Por qué?
Porque nosotros podemos ver la ley que ellos quebrantaron, ¿sí? Pues nosotros podemos ver la ley que ellos violaron. ¿Por qué? Porque está escrito en la historia. ¿Ah? Cuando por otro lado, la ley escrita en nuestro corazón no es visible. Así es de que nuestra desobediencia y rebelión es grave, pero no es evidente. ¿Comprende? Por esa razón, mire, Israel, es como decía, es el teatro visible. El teatro visible donde usted puede ver plasmado en la historia lo que realmente está viviendo. ¿Ven? Ese es un segundo punto. Un tercer punto es que todos sabemos que no cumplimos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y nuestras conciencias, ¿qué hacen? Nos condenan, ¿verdad? E intuitivamente sabemos que esta condenación es, ¿cómo pudiera decir? Esta condenación es un eco de la condenación de Dios, que es aún más severa y justa. ¿Sí? En otras palabras, mire, la voz de la conciencia, tan débil e imperfecta como es el eco, ¿sí? El eco del juicio de Dios. Y cuando vemos a Israel juzgado bajo la mano de Dios en la historia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una representación de nuestra propia situación ante Dios. Cuando sus bocas se callan, las nuestras se callan. ¿No? Amén. Otro punto importante, un cuarto punto, y es precisamente el remedio, ¿sí? El remedio por la culpa de Israel y la condenación es adecuado a nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que su manera de salvar a los pecadores culpables sea la misma tanto para Israel y para el mundo. ¿Ah? Pero nosotros, ¿sí? Nosotros lo aprendemos mejor. ¿Cómo? Mirando, ¿verdad? En la representación, como decía, teatral de la historia de Israel. Hasta pudiera decir, tenemos una ventaja porque la conocemos. ¿No? Ahora, mire, el remedio de Dios no es hacernos buenos cumplidores de la ley, sino poner en nosotros la fe en el que cumple la ley, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Pablo lo pone en estas palabras, en Romanos 3, versículo 28 al 30 dice Pablo, porque concluimos que el hombre es que justificado, ¿sí? Justificado ante Dios por medio de qué? Por la fe, ¿sí? Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, dice. Versículo 30 dice, porque en verdad Dios es uno, el cual que justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. En otros términos, lo que está diciendo es que podemos ser salvos de la violación de la ley y de la condenación mediante la justificación por la fe, no por las obras. ¿Verdad? ¿Y esto qué significa? Significa que entonces el camino está abierto para todas las naciones, tanto para Israel y para todo el mundo, ¿verdad? Y usted puede ver lo mismo escrito justo en nuestro texto de hoy, algunos versículos. Romanos 10, vamos a ver el versículo 11 al 13, dice Pablo. Dice 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Dice 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El punto es, dice, todo el que cree en Cristo, si todo el que cree en Cristo será justificado ante el tribunal de Dios. ¿Ah? Y esa justificación es solo por fe. Por consiguiente, ¿verdad? La salvación de la culpa y la condenación universal están disponibles para Israel y para todas las naciones. ¿Ok? Es en esto. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. E Israel tiene la ley de Dios escrita en la historia. ¿Para qué? Para que todos podamos leerla. ¿Ah? En otras palabras, el remedio ofrecido a Israel es la fe en el Mesías que proporciona una justicia que ellos mismos no podían proveerse, y esta justicia también está absolutamente preparada para nosotros los gentiles. ¿Ah? Así entonces, la historia de Israel
y nuestra historia personal, nuestra historia interior, se conectan en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Por otro lado, su historia, la historia de los judíos, señala o señalaba a Jesús, ¿verdad? Y nuestras luchas espirituales señalaban a Jesús también, ¿verdad? Ahora, una última ilustración de Israel como la representación histórica, como decía, del drama de nuestras vidas. Y es el punto quinto, dice, es el cómo, más bien, Pablo describe el por qué Israel no entendió el remedio que era la fe en Jesucristo, ¿sí? Y fue para que no cometiéramos el mismo error y para que ellos a la vez pudieran encontrar su camino de regreso. Por esa razón, ¿verdad? Ahora estamos aquí en los versículos que estamos viendo, Romanos 10, ¿sí? Que leímos del 1 al 13, ¿verdad? Y he empezado de esta manera, ¿para qué? Para que usted pueda ver por qué este texto debería importarle, ¿verdad? Y lo primero que debemos entender es que Pablo está tratando de explicarnos por qué Israel no entendió el objetivo de su propia ley, ¿sí? Su propósito de Pablo es que entendamos el objetivo de esa ley o el objetivo de la ley escrita en nuestros corazones, ¿verdad? En otras palabras, ¿sí? Ellos, los judíos, leyeron su historia y no vieron el objetivo. ¿Me escuchó? Los judíos leyeron su historia y no vieron el objetivo. Y creo yo que la pregunta aquí es, ¿usted está leyendo su propia historia y no está percibiendo el objetivo? ¿Sabe cuál es el propósito de sus fracasos? ¿Sabe usted cuál es el propósito de su conciencia y de sus sentidos de culpa? Aún más, ¿ha observado usted el trato de Dios con Israel y ha aprendido acerca del trato de Dios con usted? Y creo que debemos detenernos, más que nada contemplar por un momento esta maravillosa obra de Dios. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el gobernante de todas las cosas, ha intervenido en la historia durante los últimos 4000 años para tratar con un pueblo llamado Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Simple y sencillamente para que el mundo entero pueda reconocerse en ellos mismos, en sus luchas, en su Hacedor y en la forma de salvación por Cristo. Él trata con un pueblo pequeño por amor a todos los pueblos. Él interviene en una historia visible por amor a las almas invisibles, por amor a las mentes y corazones que están deprimidos con la culpa y la condenación. ¿No es maravilloso que la historia de Israel, escúcheme bien, no es maravilloso que la historia de Israel contada en la Biblia trate acerca de usted? Que trate acerca de mantenernos íntegros ante un Dios santo y sobre todo que trate sobre el cambio que debe haber en nosotros. Así que, en definitiva, resulta que el trato de Dios con Israel sí se relaciona con la ira. El trato de Dios con Israel sí se relaciona con la pena del terrorismo. Se relaciona con las más severas enfermedades, con el dolor y los miedos que trae consigo todo eso. Se relaciona con una mala economía, se relaciona con desempleo, sus desalientos, penalidades. El trato de Dios con Israel se relaciona. Así que veamos lo que Pablo nos muestra en estos versículos en breve. La manera en que Israel no entendió el objetivo de su historia. Y lo primero que podemos ver es que Pablo ya expuso el objetivo. Y el objetivo es que Israel impuso su propia justicia a pesar de que ya existía la de Cristo. Y es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Romanos 10, 3 y 4 dice, pues desconociendo, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se sometieron a la justicia de Dios. Dice el 4, ¿por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin del cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree en Él. ¿Sí? ¿Ellos creyeron en Él? No. Entonces, Israel falló. Israel falló en ver que su ley, su historia, tenía el propósito de llevarlos hacia Cristo para justicia por la fe, no por obras.
¿verdad? Y ahora, ahora Pablo ilustra este fracaso, ¿verdad? Y usa precisamente el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos mirar la historia de Israel y asegurarnos de no cometer el mismo error usando la ley de Israel o la ley escrita en nuestros propios corazones. Y lo que Pablo dice aquí es que el Antiguo Testamento enseñó dos tipos de justicia. Primero, la justicia de la ley, y segundo, la justicia de la fe en Cristo. La justicia de la ley y la justicia de la fe en Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Primero, la justicia de la ley. Mire, Pablo ilustra el primer tipo de justicia, ¿sí? En el versículo 5, y él está aquí citando, hablando de un versículo del libro de Levítico, ¿sí? Él lo usa en Romanos 10:5, que dice, porque Moisés escribe, dice, que el hombre que practica la justicia que es de la ley, dice, vivirá por ella. ¿Sí? Si quiere vivir a través de la ley, tiene que vivir por ella. ¿Qué significa esto? Mira, Pablo dice que Moisés entendió, ¿sí? Él entendió el principio de que la obediencia perfecta a la ley les resultaría en la vida eterna de Dios, si confiáramos en Él y por su gracia nunca pecáramos. Seríamos salvos si tuviéramos la vida eterna, ¿verdad? Pero ambos, tanto Pablo y el Antiguo Testamento, están absolutamente de acuerdo de que nadie gana la vida eterna de esta manera, a través de la ley. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Así que la demanda original, la demanda suprema de Dios es la fe perfecta y sin pecado, y ese principio es totalmente esencial, es básico, y usted puede verlo. Por ejemplo, lo vemos en Gálatas 5 versículo 3, dice, y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado, dice, a cumplir toda la ley. En otras palabras, si usted quiere la justicia de la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces debe guardar perfectamente toda la ley, ¿verdad? Por medio de una fe perfecta. Pero nadie nunca ha estado a la altura de este modelo, excepto uno, ¿verdad? Y todos esos planteamientos que estoy exponiendo nos llevan precisamente al otro tipo de justicia llamada la justicia por la fe en Cristo, ¿sí? En Cristo. Recuerde, esto es lo que Pablo está explicando, o nos ha estado explicando desde el versículo 4. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es que el fin de la ley. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Él es el final, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ilustra esto Pablo a partir del Antiguo Testamento? ¿En qué se basa Pablo? Oh, escuchemos los versículos originales que él usa. Y es en Deuteronomio 30. Versículo 11 al 14. Sobre todo anote el versículo 11. Deuteronomio 30:11 dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice, no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. Dice 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Dice, ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? 14, pues la palabra, dice, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. ¿Sí? Mira aquí, para Pablo este texto señala en dirección a Cristo, ¿sí? Como nuestra única justicia. Pablo dice que este texto realmente se refiere a la palabra de fe que nosotros proclamamos, es decir, la fe en Cristo, ¿verdad? Ahora, escuche la manera entonces en que Pablo lo relaciona con Cristo, ¿verdad? Usamos la escritura que él usó del Antiguo Testamento. Ahora escuchemos en su carta de Pablo a los Romanos. Romanos 10, versículos 6 al 8 dice Pablo, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas, dice, en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Ahora bien, entonces, ¿cómo ve Pablo a Cristo en este pasaje? Esta es la pregunta decisiva. Y recuerde que el fracaso de Israel es más que nada percatarse, darse cuenta de este tipo de cosas
que es la representación histórica, a partir de la cual debemos aprender acerca de nuestras propias almas y de nuestra propia salvación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo señala a Cristo este pasaje? Mire, Pablo supo del Antiguo Testamento, por experiencia y por inspiración, que todas las personas pecan y ninguna es justa. Primera de Reyes 8:4-6 en breve dice, pues no hay hombre que no peque. ¿Sí? No hay hombre que no peque. Por consiguiente, supo que había algo extraño, pudiera decir, sobre esta declaración aparentemente simple de las escrituras que leímos. Note Deuteronomio 30, versículo 11, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el mandamiento había demostrado ser demasiado duro para todo el mundo, incluso para el más fiel, ¿sí? Y hubiera demostrado esta dureza incluso, ¿verdad?, en los propios días de Pablo. Entonces, mire, cuando Pablo utiliza las palabras no digas en tu corazón, está citando la escritura misma de Deuteronomio, Deuteronomio 9:4, donde Dios advierte a Israel. Note la advertencia que hay aquí, dice Deuteronomio 9:4, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, dice, por mi justicia, Señor, o sea, está diciendo, no digas en tu corazón, por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Dice, no digas en tu corazón, dice, sino que es a causa de la maldad que es de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. ¿Sí? No digas en tu corazón. En otras palabras, Pablo sabía, ¿sí?, primero, que el regalo de la tierra prometida no era debido a lo fácil que era guardar los mandamientos, no era debido a alguna justicia humana. Nosotros no tenemos justicia, somos seres injustos. Por eso Pablo enfatiza en este versículo, no digas en tu corazón, ¿verdad?, por mi justicia, ¿verdad? No era debido a alguna justicia humana, era por la gracia. La gracia totalmente inmerecida de Dios, independientemente de cualquier esfuerzo humano. Y Pablo, ¿verdad? Pablo ve en todo esto una clara ilustración que representaba cómo la justificación viene al creyente, ¿sí? Una representación de cómo entramos, escúcheme bien, cómo entramos en la tierra prometida del favor de Dios. Para ello, Pablo dice que la obediencia perfecta y eventual de Israel solo vendrá en el día que Dios cumpla su nuevo pacto, donde cambiaría el corazón de Israel perfecta y totalmente. Y es lo que escribió Moisés en Deuteronomio 36, dice, además el Señor tu Dios, dice, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Dice, ¿para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Comprenden? Y Cristo traería la circuncisión para que aprobáramos, ¿sí? Su sangre, ¿verdad?, sería la sangre precisamente del nuevo pacto. Así que algún día no solo habrá una justificación perfecta, también habrá una santificación perfecta. Los mandamientos realmente serán fáciles algún día a través de Cristo. Así que el asunto es, mire, que Israel no hizo nada para hacer que esto fuera posible. Y Pablo, ¿verdad? Pablo pone la vida terrenal de Cristo y la vida ascendida de Cristo en el lugar de nuestra obediencia a los mandamientos, ¿sí? Y esa es la clave para la justificación. Ese es precisamente el mensaje fundamental de Romanos 10:4, donde dice Pablo, porque Cristo es el fin de la ley, ¿sí?, para justicia. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en él. Okay. Y ¿verdad? Este es el primer paso en que el mandamiento, como dice el Antiguo Testamento, no es muy difícil para ti, ¿sí? Tampoco era muy difícil para Cristo. Y Dios, ¿qué hace? Dios acepta la obediencia de Cristo como si fuera la obediencia de usted mismo. En otras palabras, primero, Moisés enseña que nosotros debemos tener una justificación perfecta, ¿verdad? Pero nadie lo logra. Por consiguiente, Pablo infiere, Cristo vendrá, Cristo vivirá, Cristo morirá, Cristo ascenderá y así logrará la obediencia perfecta por nosotros y nos la acreditará.
¿sí? Y entonces, ¿verdad? Debido a esa gran justificación, a este gran paso en el cumplimiento del nuevo pacto, un día, con un corazón perfectamente circuncidado, obedeceremos a Dios perfecta y fácilmente con gozo. ¿Sí? Así que nuestra respuesta es tener la fe jubilosa en Cristo, que es nuestra justicia. Amén. Bien, en resumen, Jesús dijo, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, dice, y pocos son las que la hallan. En otras palabras, vivimos entre la perfecta justificación que ya ha sucedido y la perfecta santificación que no ha sucedido todavía, ¿verdad? Lo sentimos ahora. Y créanme, cuán fácil es cuando vivimos en la maravillosa justificación de ser un hijo de Dios totalmente satisfecho en Jesús. Pero, ¿cuánto gemimos en nuestros fracasos al intentar alcanzar la fe y la obediencia por nuestros propios medios? ¿No? Así que, digamos, con el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él expresó en Romanos 7, 24 y 25, dice, miserable de mí, dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Sí? Amén. Porque Jesús es nuestra justicia, Él es nuestra victoria, ¿sí? Él ha circuncidado nuestros corazones y Él está trabajando en base a nuestra santificación, ¿no? Amén. Así que en resumen, lo que sucede, como decía al principio, lo que sucede espiritualmente dentro de usted y dentro de cada persona ha sucedido en Israel a lo largo de su historia. Y la historia, ¿sí? La historia es narrada de manera que podamos vernos a nosotros mismos y de que podamos hacer entender al mundo, ¿verdad? Así de que pidamos a Dios, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad para extender hasta el fin de toda la tierra los honores de tu nombre, ¿verdad? Y a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor.